Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un programa más de la Mesa Redonda. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a conversar con tres comandantes de la Contra. Vamos a empezar a quien tenemos al centro. Me permito presentar al comandante Johnson Luis Flay, quien ostenta la representatividad de Fuerza Democrática Nicaragüense. A su derecha ustedes podrán ver a Raúl Navarrete Castro, comandante Matagalpa, que perteneció y comandó la San Jacinto y Salazar 3. Y contiguo a mí al comandante Noel Valdés, el comandante BRAC. A los tres les doy la más cordial bienvenida. Ayer en un hotel capitalino, ¿verdad?, hubo un encuentro de la Contra con personalidades políticas de la actual coyuntura nacional. Ellos hicieron una conmemoración a los 29 años del asesinato del comandante 380, un legendario comandante de la contrarrevolución nicaragüense, que era el ingeniero Enrique Bermúdez Varela. Ayer entonces hubo discursos sumamente emotivos recordando la trayectoria, la figura, el temple y el don de gentes del ingeniero Bermúdez, del ingeniero Enrique Bermúdez. Hoy vamos a dividir el programa en dos partes. Una primera parte recordando exactamente cómo era el comandante 380 y después cómo se inscribe esta corriente política Fuerza Democrática Nicaragüense ahora en la nueva coalición nacional que se está formando. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Empecemos por lo anecdótico y para rendirle este homenaje entonces al comandante 380. ¿Cómo fueron sus primeras impresiones y el primer contacto que ustedes sostuvieron con él? Empecemos con Luis Flay, bienvenido. Bueno, al comandante Enrique Bermúdez lo conocí yo en agosto de 1981. Prácticamente éramos grupos todavía no organizados. Él llegó en compañía de los argentinos al campamento que se conocía como Maquengales, cerca de la frontera con Nicaragua. Ahí conocí a Enrique Bermúdez y nos llamó la atención que se dirigió al grupo unos 60 campesinos, todos prácticamente éramos campesinos que habíamos surgido y habíamos tomado las armas como consecuencia de la represión sandinista por imponer una revolución que iba en contra de la idiosincrasia. En esa ocasión, en esa fecha de 81, Bermúdez se dirigió a nosotros y recuerdo que se le salieron las lágrimas cuando hablaba con nosotros y hablando pues, de la Nicaragua que había caído en manos del comunismo y que teníamos que luchar por recuperarla. Matagalpa, ¿cuál fue tu primera impresión cuando conociste a 380? Buenos días. El comandante 380 se caracterizó por ser un hombre, a pesar de ser un profesional, ingeniero militar, un coronel, por ser un hombre humilde, un hombre muy humilde, y que él era conciliador con todos los cuadros. Yo recuerdo en una ocasión cuando estábamos en Yamales, en esos años que estaban nuestras bases militares ahí, el comandante 380, como que si fuera hoy lo recuerdo, que el joven BRAC, comandante BRAC, que estuvo escoltándolo a él y a Fernando en ese momento, cuando 380 llegó a despedir las tropas, ¿verdad? Y venía con la Orden de Salazar en el año 1987, ya para finalizar la guerra. Y el comandante 380 pasó por la primera fila donde estábamos los cuadros, los comandantes, estrechando su mano con los cuadros. Y su decir del comandante era: adelante, comandos de la libertad. Cuando él se subió a la tarima, yo quisiera recordar en este momento, para memoria de nuestros hermanos de la resistencia nicaragüense que nos ven y nos escuchan, las palabras textuales, Juan T. Johnson, de nuestro líder, de nuestro comandante, que fue asesinado vil y cruelmente por un sicario dirigido por una élite de mucho poder en este país en esos años. Textualmente dijo el comandante, y abro comillas:
Quiero decirle a los comandos de la libertad que lo que se firmó en Guatemala no es un tratado, es un acuerdo como su nombre lo indica. Nosotros no debemos de ser ingenuos y creer que los sandinistas de la noche a la mañana se conviertan democráticos. Nosotros tenemos que encarar a los sandinistas por lo que son totalitarios. Hoy hay una cúpula que es la que está destruyendo nuestro país. Honra y gloria a nuestro comandante 380, que vamos siguiendo sus consejos y vamos hacia adelante, y sus palabras son claritas: nada los detendrá. ¿Y tus primeras impresiones cuando lo conociste, Brack? Bueno, yo a mi corta edad de adolescente, cuando me incorporé a la Contra, pues no estaba acostumbrado a la vida militar, ni nunca se me ocurrió que en el futuro y en una edad de niñez y adolescencia. ¿Cuántos años tenías? 13 años. 13 años. Entonces, recuerdo cuando yo iba a la escuela, antes de irme a la Contra, yo le tenía miedo a los militares, a la policía o todo lo que figurara como algo militar armado o vehículos militares. Y entonces, cuando oía decir de que el comandante 380 había sido, digamos, un oficial destacado de academia, entonces tenía temor de llegar hacia él y saludarlo. Sin embargo, y me embargó el temor de ir a saludarlo, pero no hubo necesidad de ir. Él llegó hacia mí, porque él se relacionaba con los más humildes, con las personas más vulnerables dentro de la resistencia nicaragüense, que era generalmente campesino, el soldado, el comando, el paladín. Y sobre todo cuando veo en mi entorno que no solo era yo el niño o adolescente, sino que eran centenares o miles de chavalos de entre 10 años y 25 años, que eran las edades en las que oscilaba el ejército de la resistencia nicaragüense, mayoritariamente. Y dentro de esas edades me encontraba yo. Y entonces como que se sentía, digamos, con esa actitud o ese deber paternal, por así decirlo, de ver a tantos chavalos vistiendo un uniforme militar y recibiendo entrenamiento o portando un fusil de guerra. Entonces como que él se sentía con ese compromiso de que sintieran en él una persona amiga, una persona que no solamente era jefe, sino que era una persona que podía encontrar, era solidario, era humanista, se miraba como un hermano. Para nosotros los niños o adolescentes, como un padre, por la forma como se dirigía a tantos chavalos ahí que andaban en la guerra. Entonces yo creo que esa impresión me impactó, y eso permitió también cambiar la percepción que yo tenía. Bueno, esa figura indudablemente va a sobrepasar muchos años en historia, ¿verdad? El recuerdo. Pero Nicaragua asistió después a unos acuerdos en Guatemala, como usted bien refería, Matagalpa, y ahí se marcó el destino, pues, ¿verdad?, de una nación, donde ustedes tenían que desmovilizarse, entregar las armas y empezar un proceso de pacificación. Si nosotros tomamos un paralelo histórico, también eso ocurrió con la gente del Salvador, con la gente de la misma Guatemala, que hizo que El Salvador, la guerrilla en aquel tiempo acogida a esos mismos acuerdos, llegaran a ser gobierno, y que hizo que ustedes más bien se disgregaran y se dispersaran, y que políticamente hayan dejado de tener un peso significativo. ¿Valió la pena entonces la gran lucha que ustedes enfrentaron? ¿Cómo catalogan entonces a 29 años de distancia
el martirio del comandante 380? Bueno, para nosotros valió la pena el sacrificio. Las elecciones que se dieron el 25 de febrero no nacieron surgieron por voluntad del dictador Ortega. Salieron de la presión armada de la contra, después de 10 largos años, que quebró la economía y causó miles de muertos prácticamente. Fue una guerra entre la ciudad, donde estaba la cantera para reclutar y llevar a la guerra, y los campesinos que eran natos y estaban adaptados al ambiente del campo. Entonces se enfrentó, desde mi óptica, el campo contra la ciudad. Unos que eran reclutados a la fuerza y otros que eran voluntariamente, así como BRAC, así como Matagalpa, que se incorporaron a luchar en contra de la represión. Mira, lo que hemos vivido en estos últimos 22 meses es una pequeñez, es una muestra de las barbaridades que pasaron en los años 80 y que dio como resultado que el campesinado se levantara en armas. No fue la CIA, porque si ha sido la CIA con sus millones, si no hay una causa, una justificación, la gente no se levanta en armas. Y hubo esa justificación, que fueron las confiscaciones, la represión, los asesinatos, los encarcelamientos. Miles de nicaragüenses fueron huyendo al exilio. El servicio militar obligatorio, como en su caso, que estuvieron obligados a reclutar y llevarlos al servicio militar para engañados, porque le hacían ver que había unos mercenarios, la Guardia Somocista, que estaban queriendo destruir la revolución sandinista, cosas que eran mentiras. En una exposición recientemente en la Universidad del Brown, en los Estados Unidos, Luis Carrión decía que nosotros le vendíamos eso a los jóvenes para levantar el espíritu combativo de lucha. Decía que estaban luchando contra fuerzas mercenarias. Y dice, y los jóvenes nos creían que era cierto. Pero tal mercenarios no existían. Eran campesinos que se habían visto forzados. La contrarrevolución no surgió por así espontánea, fue el resultado de la represión. Y ahora mismo, si en esta situación que vimos en el año 2019 hubiesen habido armas, la gente se levanta, aunque muchos dicen que no es el camino, pero la gente del campo cree que siempre es el camino. Y estamos tratando de que la gente se olvide de las armas para obtener cambios políticos. Los cambios deben ser cívicos y deben de hacerse por la vía de elecciones limpias, libres y transparentes, que es la demanda actual. Matagalpa. Sigue siendo la misma pregunta, ¿valió la pena? Vamos a ampliar un poquito y vamos a hablar también de nuestros errores. Dice la Biblia que errar es de humano y rectificar es de un sabio. Y esto va para nuestras bases también. Nuestros comandos de la libertad, nuestros campesinos, también los correos. Y mucha gente que se está aglutinando a la Fuerza Democrática Nicaragüense. Uno de los errores garrafales que cometimos nosotros en la década de los 90 a raíz de nuestra movilización es que cada uno de nosotros entregó sus fusiles, sus uniformes y sus cuadros y su gente y se fue a sus fincas y se fue a sus casas. Temerosos porque había una policía todavía armada y un ejército que no se ha desmovilizado. Al irnos nosotros a nuestras fincas, a nuestras casas, a nuestras aldeas y comunidades, vinieron los paracaidistas, que están en Estados Unidos, están en Europa, en diferentes países del mundo. Puedo decir, a desgobernar nuestro país en la década que todos conocemos. Pero yo quiero felicitar a Johnson en nombre de las fuerzas que estamos representando en el exilio. Al legendario comandante Johnson, que a Dios gracias todavía tenemos legendarios comandantes en nuestra querida Nicaragua. Cuando un joven periodista le hizo una pregunta, y Johnson le dijo, el FDN va a ser la cabeza del león, no la cola del ratón. Debemos de insertarlos todos
a la fuerza democrática nicaragüense, porque podemos decirlo con toda humildad, pero con toda honra, que el FDN no tiene manchadas sus manos de sangre. Desde que los desmovilizamos, hemos estado buscando espacios que no han sido dados. Pero también hemos tenido la culpa nosotros por no meterlos en lleno a defender nuestros espacios y a defender la sangre derramada de nuestros familiares, de nuestros comandos, de nuestros familiares. Los asesinatos están hoy en este país a la orden del día. Acaban de asesinar a mi hermano Eugenio, conocido como Caín en la Contra. Y eso me hizo migrar. ¿Cuándo fue eso? En el 2017. Y eso me hace migrar a Costa Rica, nuestro hermano vecino país de Costa Rica, que vamos a hablar en un segundo espacio, sobre el potencial político que tenemos en ese país. Entonces, de los errores estamos aprendiendo y debemos de ir rectificando cada día para poder construir y poner un granito de arena para consolidar esa democracia y esa libertad que nuestro general, comandante 380, siempre los enseñó y los vino inculcando, esos valores de democracia, libertad y justicia. Vos eras muy joven cuando se dio el proceso de movilización, pero me voy a adelantar un poquito porque ayer se hizo el anuncio que vos vas a ser el enlace, el representante de FDN en la nueva coalición. Sin embargo, ¿cómo considerás y valorás, verdad, la trayectoria que ustedes han tenido en términos políticos, haciendo la comparación de que el FMLN pudo acceder al poder y ustedes más o menos se quedaron ahí a la deriva? Yo fui de los últimos 116 comandantes que se desmovilizó en San Pedro del Lobo, que fue el acto solemne donde se puso fin al proceso de movilización formalmente. Fue en la plaza de San Pedro del Lobo, donde estando presente el gabinete de gobierno, la presidenta, que en ese momento era doña Violeta Barrio de Chamorro, estaba también el cuerpo diplomático, la ONU, la OEA y todos los organismos que estaban apoyando el proceso de transición. Sin embargo, lógicamente que ya estábamos, digamos, con una actitud y una posición bastante madura con relación a la llegada, a incorporarnos, a integrarnos a la resistencia nicaragüense. Y creo que poníamos fin a la lucha bélica, militar. Sabemos que las causas que nos llevaron a demonizar fueron internas y externas, pero nosotros sentimos que habíamos cumplido con nuestro trabajo, nuestra misión, que era luchar para que en Nicaragua hubiera democracia, libertad. Y viendo que doña Violeta de Chamorro, Barrios de Chamorro, había sido electa por la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, incluyendo hasta las fuerzas armadas militares, votaron los que no querían guerra, pues tampoco la contra quería guerra. Lo hacíamos con una forma de autodefendernos por el mismo sistema de represión que implementó después de que llegó al poder Ortega. Entonces, sin embargo, hoy en día, en esta coyuntura, en donde hay una crisis provocada por el mismo sistema de violencia política institucionalizada en contra de las marchas cívicas, en donde no estuvo ausente la resistencia nicaragüense. Estuvo en las barricadas, estuvo en las marchas, ha estado en el exilio, ha sido parte también de los muertos que se ha puesto como cubota de sangre en esta lucha por la libertad. Y tengo que recordar y citar las palabras del comandante 380, que por la libertad se tiene un costo y hay que pagarlo, y lo hemos pagado, no solo la contra, el pueblo nicaragüense, principalmente los campesinos y los estudiantes universitarios que quedaron en el daño. Hoy en día quisiera aclarar de que en la Alianza Cívica una invitación que me hicieron no fue como FDN, fue, digamos, en carácter personal, pero como prisionero, como carcelado político y como contra, ¿verdad?
FDN, que es, digamos, como la parte institucional, está jugando un rol, en este sentido, más institucional, de cara a formar parte de la coalición, porque al incorporarme yo a la Alianza Cívica es de carácter personal, no es institucional. Eso no implica que no voy a tener, digamos, el contacto, la coordinación y la comunicación con todos los contras, porque yo soy contra también, en el sentido de que tenemos que hacer incidencia, tanto personal como institucional, en estos procesos que son necesarios, la participación y la inclusión. Quería ampliar porque hay como un vacío. Mira, porque hay la similitud entre FMLN El Salvador y el FDN o la contra nicaragüense. No, el FDN, la cúpula del FDN tenía relación constante pues, con sus combatientes, estaba relacionada. En nuestro caso el directorio político era un directorio político que nos habían impuesto los americanos y que el último directorio político puede encontrar allí gente pues que solo como que prestaron sus nombres, como Alfredo César, Azucena Ferrey y gente que hay otro, Pedro Joaquín Chamorro, que llegaron allí en representación de su partido político y bueno, terminó, no tenían esa relación, estaban vinculados, no estaban vinculados, simplemente los contrataron para ir a hacer un trabajo, terminó el trabajo, se fueron a sus casas y se olvidaron de los combatientes, no había esa relación, ese fue lo grave. Nosotros fuimos también, otro error, que eso es, nosotros fuimos preparados militarmente a hacer emboscadas y matarnos con el ejército sandinista. No nos prepararon, eran muy pocos los que teníamos interés en la política y ahí vemos el resultado. Todos los comandantes, terminó la guerra, se fueron a buscar su finquita y la volvieron a recuperar y ahí están. Y tenemos el ejemplo de Emiliano, de Duma, de Jimmy Leo, tenemos a los dos Mesas, Denis Mesa, todos regresaron a buscar su finquita. Se las habían invadido, pelearon, las recuperaron a otras le dieron otra en compensación y se dedicaron a su vida. La naturaleza de la lucha de los contras es eminentemente campesino. Yo no pude recuperar lo mío porque me lo confiscaron y entonces tuve que comenzar de cero y pensando en un trabajo y en educar a mis hijos, que era mi prioridad en aquel momento, después que terminó la guerra y regresamos prácticamente a comenzar de cero. Entonces hay una situación que toda guerra es 90% política y un 10% militar. Y vemos el desenlace, que el desenlace fue político con las elecciones de 1990. Y la contra lo que hizo fue una presión para obligar al gobierno sandinista a que hubiera el espacio político y con las elecciones, compromisos de las elecciones que fueron prácticamente trascendentales para ver el cambio. Pero el cambio no se dio por obra y gracia de que a Daniel Ortega se iluminó, fue la presión armada, la economía que estaba en quiebra, que dio como resultado que se hubiese una apertura que fue aprovechada por la UNO, el conformar la UNO y tenemos el resultado. Pero nosotros nos fuimos casi prácticamente a nuestra casa, iniciamos con el proyecto político PRN, que cuando miraron que era una amenaza lo compraron prácticamente, y ahí tenemos una experiencia que hablan de la juventud. Nosotros le dimos un partido a un joven muy talentoso en su momento, con 3 idiomas, licenciado, hermanos de unos contras, con 33 años de edad, le entregamos el partido PRN, hizo una alianza con el Frente Sandinista, y todavía a mí no asimilo todavía en qué consistió el beneficio que sacó Salvador Tarravera, porque está el pastor evangélico viviendo de la limosna de los cristianos. El peso de conciencia. Mira, entonces, cuando me dicen, hay un relevo generacional, nosotros ya tenemos tenemos temor cuando hablan de relevo, porque ya tenemos una experiencia amarga y fea. Sí. Estoy leyendo algunos comentarios, dice Isidro Madrigal, viva la contra, les recomiendo se unan todos, los contra, y lo pone en mayúscula. Amén. Marlon Sánchez dice, contra somos todos, aunque no tomamos un fusil, somos contra Ortega. Totalmente de acuerdo. Dice, Armando Alfredo Hernández dice, el asesinato de Enrique Bermúdez
fue obra exclusiva del ejército bajo el mando de Humberto Ortega. Esas cosas no las discuten ustedes, no se están reuniendo. Bueno, ¿cuál es la posición que ustedes tienen ahora de cara a la coalición? Bueno, nosotros vamos a ser parte de la coalición nacional el 25 de febrero, pues que oficializa. Pues ayer el anuncio oficial, pero ayer hubo un adelanto, ¿no? Ya un adelanto, pero ya no hay objeción. Todo había gente ayer, gente que vino el discurso de Félix Maradiaga así lo hizo ver, ¿verdad? Ustedes son un engranaje importante, dijeron, en la coalición, y coincidió plenamente con el de Juan Sebastián Totalmente, Chamorro. porque nosotros, mira, siempre se ha señalado que en la UNAC y la coalición está controlada por los MRS, por los ex sandinistas, que esto, que lo otro, y hay que darle un balance. Y creemos nosotros que el de Fuerza Democrática Nicaragüense viene a dar ese balance. Ahora bien, muchos nos gritan que se van a juntar con los MRS criminales. Nosotros no le tenemos miedo a eso, a los cuestionamientos. Aquí uno no debe poner pretexto en buscar la unidad. Que ahí están los MRS y por eso no dentro, como lo hizo C por L, doña Kitty en Monterrey, cuando años atrás convivieron durante años con el MRS, eran aliados y ahora sale diciendo de que no entran porque están los MRS. Me parece que esa es una actitud inexplicable, pues, porque aquí hay que pensar en un interés superior que es Nicaragua. Y el interés inmediato es tratar de que hayan elecciones limpias, libres y transparentes para que haya un cambio por la medida civilizada, que los ciudadanos, los nicaragüenses no estén pensando en la opción armada como lo único. Tenemos que ustedes han abandonado, de verdad, a pesar de todos estos crímenes y asesinatos que todavía se están dando contra algunos, ¿han abandonado la lucha armada? Sí, mira, en primer lugar, para que haya una lucha armada tiene que haber un financiamiento constante, porque si no tenés un financiamiento constante, los grupos armados se convierten como la teoría de la guerra de las pulgas. Los perros tienen pulgas, pero las pulgas no los matan al perro, ni el perro se las puede sacar. Entonces vuelve una cosa desgastante como lo que hemos vivido desde los primeros grupos rearmados que ya se han venido asesinándolos paulatinamente, el ejército ha andado cazándolos. ¿Y por qué? Porque se vuelven grupos tan pequeños, sin financiamiento. Y mientras exista la opción política, cívica, civilizada, no usted puede estar pensando en la acción armada, porque los americanos, que son los que pueden financiarte de una guerra de $1 millón mensuales, no van a hacer eso. A mí me lo han dicho, no va a haber una contra dos, no vamos a financiar a grupos armados, vamos a poner sanciones, vamos a bloquear todo lo que sea al régimen de Ortega para que haya una apertura y que se hagan las reformas necesarias a la ley electoral para que el pueblo vaya a votar. No, la acción armada está siendo sustituida por la presión económica, las sanciones económicas con el régimen para sacar concesiones políticas. ¿Qué van a hacer ustedes en la coalición nacional? Participar fielmente. Vamos a insertar nuestros cuadros a nivel nacional y vamos a decirle que ahí están los paladines de la libertad, como fueron llamados por el presidente de los Estados Unidos. Presidente Reagan. Sí. Presidente Reagan. Yo quisiera, ¿verdad?, agregar que yo salí hace 20 meses completos ayer a nuestro país hermano de Costa Rica. No quiero pasar por desapercibido nuestros hermanos que están en el exilio. Ya lo de la guerra, ya le explicaba el comandante Johnson, ganas no le falta al pueblo de Nicaragua. Más bien estamos incidiendo en que hay que buscar la vía pacífica. Así es. Hay que buscar la vía pacífica. Esperamos en Dios en primer lugar, que se den los cambios necesarios que se tienen que dar en el Consejo Supremo Electoral.
porque también de ahí depende que podamos desarrollarlos en un momento de campaña, de fiestas cívicas y demostrar quién tiene al pueblo, quién ya el pueblo rechaza. Y el pueblo tiene que elegir, pero se tienen que dar las condiciones. Así es. Y para eso se necesitan los organismos internacionales y nacionales que los involucremos todos. Estamos esperando en Dios y que haya flexibilidad de parte del corazón tan duro que lo tiene el presidente y toda su cúpula. El comandante Johnson decía en un momento, parece que se alimentara de sangre. Ortega, si estás asesinando al pueblo, asesinaste a mi hermano, asesinaste a los niños, a los jóvenes, me mandaste al exilio, con mi finca, mi casa, a miles y miles de nicaragüenses en el exilio, pidiendo un pan, pidiendo limosnas. Qué triste ver en San José, en Heredia, comandante Johnson, nuestros compatriotas, con un rótulo en el pecho: soy nicaragüense migrante, ayúdeme para comer. ¿No te duele, Daniel Ortega? ¿No les duele lo que están haciendo con su pueblo? Es duro. Pero ahora hablemos de cosas buenas. También se están haciendo cosas buenas. Y ya decía yo que tengo 20 meses de haber salido de mi país, obligado, hacia Costa Rica, nuestro hermano país de Costa Rica. Pero desde el momento que llegamos a Costa Rica, nosotros dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos, comandante Johnson? Y comenzamos a organizarlos, y se organizó la fuerza que se llama, que su servidor la preside en el exilio, Fuerza Democrática Nicaragua Libre, donde somos miles de nicaragüenses y toda esa gente está diciendo y cerrando fila con la Fuerza Democrática Nicaragüense, hoy presidida por el comandante Johnson y sus juntas directivas nacionales y departamentales en este país. Y queremos decirle a esa gente que está en el exilio que estamos buscando la unidad de todos los grupos, y ustedes también que están en Costa Rica. También quiero decir, mi estimado hermano periodista, que yo quiero hacer responsable única y exclusivamente al régimen Ortega Murillo si a mí me logra pasar algo ahora que hice mi retorno a Nicaragua. Porque vengo en son de paz y vengo a luchar cívica y políticamente a mi país de acuerdo a la constitución política de nuestra querida Nicaragua. Y quiero responsabilizar al gobierno por cualquier cosa que a mí me suceda a través de estos medios de comunicación, porque queremos trabajar en paz en nuestro país. Esta es nuestra patria, este es nuestro país y aquí vamos a vivir. Le guste a quien no le guste, pero aquí vamos a vivir y aquí vamos a hacer patria. Muchas gracias, hermano, por darnos la oportunidad. No, muchas gracias a usted por haber venido a participar. Black, ¿cuáles son los tiempos de la participación? Ustedes, como agrupación política, están yendo a la gente, los están llamando, se están reuniendo. Yo sé que las condiciones son muy difíciles, uno no puede convocar a una reunión porque inmediatamente los agentes, ¿verdad?, de la represión inmediatamente nos caen encima. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de trabajo que ustedes tienen de cara a la gente? Principalmente el sector de los excarcelados políticos han sido duramente asediados y perseguidos, estando en su casa o fuera de su casa. Basta con ver pues, las pantallas de la televisión cuando presentan noticias, como los paramilitares, los motorizados o los antimotines o la policía están ahí dando seguridad perimetral a las casas de los encarcelados. Pero aún así, con ese riesgo de inseguridad que contamos hoy en día, siempre estamos pensando en el objetivo. El objetivo es liberar a Nicaragua de la dictadura de Ortega. Obviamente que, corriendo aún el riesgo, estamos claros que para salir de la crisis política hoy día no necesitamos receta. Necesitamos nada más hacer dos cosas que están al alcance de la clase política y de cualquier tipo de organización social o política: organización y unidad. Hemos hecho recorridos en municipios, departamentos del norte del país, y que de forma simultánea se da ese ejercicio de contacto, de comunicación, de coordinación telefónica, yendo a las casas, pequeñas reuniones en función de
animar a la gente. Hay miedo porque obviamente en la historia de nuestra querida Nicaragua, desde la independencia, creo que esta es la etapa más dura vivida por los nicaragüenses, bajo un sistema dictatorial. Le disparan a los chavalos y chavalas que enarbolan la bandera azul y blanco, pues lógicamente que ese miedo se traslada a todo el mundo. Y por eso es que vemos como miles y miles de nicaragüenses, igual que aquí en Matagalpa, fue precisamente porque tenía miedo que lo mataran también. Ya había matado a su hermano. Él tenía que salvar su vida y tuvo que emigrar a su país. Sin embargo, tratamos de sobrepasar, tomar valor y decir, bueno, tenemos el deber moral de seguir luchando por el ideal por el cual murieron 329 chavalos que hoy en día se encuentran impunes y que han sido tipificados internacionalmente como delitos de lesa humanidad, pero que ese ideal todavía sigue latente porque el objetivo está frente a nosotros. Y aquí tenemos dos formas de luchar contra una dictadura, o cívicamente y militarmente, pero para nosotros que ya vivimos la amarga guerra de los 80 bajo el mando de Ortega, pues lógicamente que no le recomendamos eso a nadie, volver al pasado, volver a hacer lo mismo como la guerra, sino que es la lucha cívica y a eso nos estamos enfocando hoy en día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Usted iba a agregar algo? Bueno, quería decirle que el 25 nace la coalición, que le pido a los nicaragüenses respaldemos y apoyemos este esfuerzo que van a hacer. Estamos obligados, no podemos nosotros estar apoyando grupos por aquí, grupos por allá. Centremos nuestro esfuerzo en respaldar y apoyar a la coalición nacional que nacerá, porque es la única opción que tenemos para derrotar al gobierno sandinista en unas futuras elecciones. Sí hay condiciones, eso que quede constante. Nosotros como FN no vamos a participar en procesos electorales si no hay las condiciones. Nosotros no le vamos a hacer el juego ni nos vamos a prestar a ir a elecciones sin las condiciones necesarias. Permítame un segundo si podemos. Hay una pregunta que usted hizo y no fue acertado, no, lo pasamos por desapercibido, con referencia a los muertos que han habido de nuestra gente y de todo el pueblo de Nicaragua. Ayer Maradiaga decía que se van a crear, esa es la idea, para que el pueblo de Nicaragua vaya manejando. La idea es crear tribunales de justicia creíbles en este país para que... Y la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad, para que en el futuro no haya impunidad y todas esas cosas tienen que pagarla. Que sepan los que no han cometido un delito todavía en contra del pueblo. Que se van a formar esos tribunales de justicia, esa Comisión de la Verdad, para que por favor seamos temerosos y no sigamos cometiendo crímenes de lesa humanidad como los que hemos estado viviendo. Entonces, el FDN, comandante Johnson, reforzamos esa idea, ¿verdad? Como tal, para que no haya esa impunidad que ha venido viviendo y podamos resolver los casos que usted los decía de los asesinatos, mi estimado hermano. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Muchas gracias a usted, Raúl Navarrete Castro, comandante Matagalpa. Muchas gracias, Luis Flay, comandante Johnson. Muchas gracias, Noel Valdés, comandante Prat, por haber estado hoy con nosotros. A ustedes, amigos, muchas gracias, especialmente a Radio La Costeñísima por transmitir nuestro programa para el Caribe Sur, a Radio Darío, que lo hace para el occidente del país, a Notimat Radio, Notimat TV para Matagalpa. Muchas gracias, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Recuerden mandarnos sus temas, sugerencias, reflexiones a www.lamesaredonda.net y suscribirse a nuestro canal YouTube.